Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Para nosotros es un motivo de mucha alegría. Lo consideramos un privilegio de parte de Dios podernos dirigir a ustedes, poder compartir con ustedes este momento de gran importancia como lo es predicar, enseñar la palabra de Dios. En esta oportunidad quisiera dirigirme especialmente a aquellos hermanos y hermanas que comparten con otros la palabra, que testifican, que predican, que enseñan la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes el tema que he titulado Usar bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad. Y para ello vamos a tomar como texto la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo 2, el versículo número 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amados hermanos, hacemos referencia a este texto por la importancia de las palabras del apóstol cuando dice, usa bien la palabra de verdad. Cuando Pablo dijo estas palabras, seguramente, y así lo creemos, estaba inspirado y fundamentado en las cosas del Señor, en la realidad de esta palabra, con una vida acorde a lo que enseñaba. Cuando es más esa vida de Dios y menos de nosotros. Cuando no se buscan los propios beneficios, sino el bienestar de la obra del Señor. El desafío entonces es usar, pero usar bien la palabra, tomando en cuenta la sana doctrina aprendida a través de los años, sin ningún cambio, ni hablar más de lo que está escrito, ni tampoco ser demasiado sabios para no entrar a perturbar la fe de los demás. La Biblia dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 25. Hermanos y hermanas, usar bien la palabra es conectarla con la misma vida, con la visión, con el llamado y con el crecimiento del reino de Dios en la tierra. Para que los años no nos envanezcan y nos hagan de pronto perder el rumbo y el objetivo. Que amemos cada día más este trabajo de la enseñanza, de la predicación, del compartir la palabra, que amemos esta iglesia, estos valores y estos principios aprendidos desde el comienzo de nuestra vida cristiana, pues estas cosas no son negociables para el cristiano en ningún tiempo. El apóstol, después de hablarle a Timoteo sobre el soldado, la calidad de ser soldado de Jesucristo, le explica la importancia de los resultados, la siembra, la cosecha y los privilegios. Finalmente da un gran consejo a este joven pastor para que vea los resultados mediante estas orientaciones, las cuales van relacionadas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que primero tenemos que tener una relación con Dios. Los que enseñamos la palabra, los que compartimos la palabra, es requisito fundamental tener una cercanía con Dios. Por eso dice, procura presentarte a Dios como
con temor y reverencia para cumplir con el deber. Antes de quedar bien con los hermanos, con los hombres, mi estimado hermano, estimada hermana, tenemos que quedar bien con Dios, cumplirle y valorar el llamamiento que nos ha hecho. Lo segundo que debemos tener en cuenta y que es muy importante es que somos obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. El predicador, el que enseña la palabra, no debe de tener de qué avergonzarse cuando habla de ella. Es decir, cuando se logra tener una actitud y un comportamiento que no avergüenza o que no nos avergüenza ante los hermanos y ante las demás personas, cuando llevamos una vida limpia y santa, que la predicación en ningún caso rebota ante los que la oyen, sino que ellos reciben la palabra con agrado porque conocen el instrumento que la está transmitiendo. Podemos decir que usar bien la palabra de verdad encierra una serie de características y connotaciones según el instrumento. Las cosas funcionan dependiendo de la calidad del instrumento. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, el apóstol Pablo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Se puede notar la importancia de la limpieza del instrumento, su calidad y el oficio que desempeña. Ahora bien, si pensáramos en la música, por ejemplo, que para llegar a una melodía y lograr el tono preciso para dar el sonido real, se requiere en esos casos de mucho trabajo. En la vida pasa en ocasiones que aunque una persona ve o descubre lo que Dios puede hacer con ella, no logra el nivel adecuado de limpieza y santidad y vive una vida en deterioro. Pues siendo un instrumento hasta de buena calidad, no sirve como debiera de servir. Pero si alguno se limpia de muchas cosas, estimado hermano y estimado amigo, las aparta, esas cosas que le impiden ser un instrumento de Dios, aparta esas cosas, las deja, las abandona, no las vuelve a hacer, significa que está comenzando el proceso de limpieza. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas que nos impiden llevar una vida agradable ante Dios y que seguramente muchos de nuestros oyentes saben a qué nos estamos refiriendo. Amable amigo, estimado oyente, queremos finalizar este tema con el versículo que dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, según Jeremías 23:29. Así como el fuego y el martillo producen efectos sobre el hierro, pues el fuego lo prepara y el martillo le da la forma, nosotros podemos ser cristianos de buena calidad, con la calidad que Dios quiere y necesita cuando comprendemos que su palabra es fuego y martillo que nos ayuda a ser mejores cristianos. Amables hermanos, predicadores, hermanas que comparten la palabra de Dios y demás personas que nos pueden estar escuchando, sin desconocer que tenemos que usar bien la palabra de verdad, sigamos predicando, sigamos compartiendo
este evangelio del reino de Dios para enriquecer con la palabra y mostrar al ser humano el camino de vida, el camino de salvación, usemos bien esta palabra de verdad. Que Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad. Recuerde que estuvo con ustedes este es su servidor y amigo, el pastor Jairo Francisco Martínez. Que Dios les bendiga ricamente.